¿Cómo cuantifica el juez? Y aquí viene el problema, Yajaira, que nuestro Código Civil establece que es el juez quien deberá realizar la cuantificación del daño. ¿Cómo? Ese es el gravísimo problema. En el Ecuador ha quedado únicamente destinado de que sea el juez, a través de la sana crítica, a través de la lógica, la experiencia y la sabiduría, puede establecer cuál es el quantum del daño, ¿sí? Hola con todos, soy Yajaira Andrade, de Ley para Todos, transmitido por MTV. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Oviedo, quien es experto en Derecho Civil, y el tema que vamos a abordar hoy día es el daño moral. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto y un honor para mí tenerte aquí. Muchas gracias, Yajaira. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Para mí es un verdadero honor poder asistir a esta invitación para poder comentar sobre un tema tan importante como es el daño moral. ¿Qué es el daño moral? Bueno, creo que antes de hablar del daño moral, debemos tener en cuenta qué es la responsabilidad civil. Solo simplemente de manera muy rápida. Cuando una persona sufre un daño injusto, otra tiene que repararlo. Desde ahí vamos a empezar, Yajaira. Es decir, si es que yo voy caminando por la calle y se me cargo de un edificio en mi cabeza, me ha provocado un daño, pues ese daño tiene que ser reparado por la persona que lo ha provocado. Entonces, teniendo claro lo que es la responsabilidad civil de forma muy rápida y muy didáctica para los amigos que nos están viendo, ahora sí tratemos y definamos qué es el daño moral. Y el daño moral es aquel daño que se causa no a una cuestión física, sino a las creencias, a los sentimientos, a la dignidad, a la estima social, a la salud física o psíquica que puede tener una persona, Yajaira. Es decir, a todos aquellos derechos extrapatrimoniales. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender y nuestros amigos televidentes lo puedan captar de una mejor forma. Vamos a suponer que se publica en la prensa y en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales, que tienen una facilidad increíble para transmitir la información, de que Diego Oviedo es el peor abogado de la ciudad de Quito. Esta publicación que se ha realizado a través de las redes sociales, sin lugar a duda, me está causando a mí un perjuicio. ¿Por qué me causa un perjuicio? Porque esa injuria que se me ha proferido va a ser que tal vez repercuta posteriormente en un tema de que yo no pueda volver a tener clientes y que no pueda ejercer mi desarrollo profesional. Otro ejemplo que podría darse en el tema del daño moral, cuando una persona publica cierto tipo de fotos o cierto tipo de contenido que era de alguna forma privado, con el objeto de denigrar, degradar a la otra persona. Me está provocando un daño, pero no me ha provocado un daño físico, Yajaira, porque toda esa publicación que se ha realizado me ha causado a mí sentimientos de angustia, sentimientos de desesperación, sentimientos que han afectado mi tranquilidad, mi paz. Es decir, han afectado a mi psiquis, Yajaira. Entonces, debemos tener claro que el daño moral precisamente lo que afecta es esto, ¿no? La tranquilidad, el tema de mi estabilidad emocional y todo lo que he señalado anteriormente. Listo, nos queda muy claro el tema. Para recapitular, tenemos un tema de responsabilidad, como nos dijo bien Diego, y segundo, nos ha explicado el significado de propiamente el daño moral. Ahora bien, para la ciudadanía, tú nos hablaste del tema de la imagen, un poco del honor, ¿no? Nos hablaste de este tema cuando agreden de alguna manera mi honor, mi credibilidad y esto me afecta emocionalmente. Y bueno, aparte emocionalmente también nos va a afectar económicamente, a Así final de es, cuentas. así es. Entonces, si es que yo demando daño moral, ¿qué es lo que yo espero dentro de mis pretensiones que el juez me otorgue? O sea, yo qué sé, una indemnización o unas disculpas. ¿Qué abarca este tema? Gracias, Yajaira. Muy bien, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que yo busco? ¿O qué es lo que buscaría esa persona que ha sido afectada en el honor, en el buen nombre? Recordando que todos tenemos una estima social y precisamente el daño moral lo que hace es afectar ese honor, ese buen nombre, esa estima social que tienen las demás personas que componen este círculo. Ahora bien, ¿qué es lo que podría pretender yo, Yajaira?
hay dos cosas que yo podría pretender. La primera, una reparación natural, es decir, que la persona que me ha injuriado, que ha manchado mi honor, que ha manchado mi reputación, se retracte y señale o exprese disculpas públicas, que se arrepienta de haber inferido todo este tipo de situaciones que me han afectado en mi psiquis, mi situación interna, y de esta manera yo logro limpiar de alguna forma, si podemos utilizar un término coloquial, mi nombre. Esa sería una de las formas de reparación del daño moral. Sin embargo, la otra forma de reparación del daño moral es a través de una reparación patrimonial. ¿A qué me refiero con patrimonial? Una indemnización dineraria. Acá la doctrina ha sido bastante esquiva, podríamos decir, o inclusive contradictoria, algunos, en aceptar que el daño moral se tenga que reparar mediante una indemnización pecuniaria o de dinero. Sin embargo, mayoritariamente se han decantado los autores de que es posible que se pueda reparar mediante una reparación patrimonial ese daño que me han causado. Sí, el daño no va a volver, no vamos a borrar el daño, Yajaira. Eso hay que tener muy claro. El daño ya se ha producido. Las fotos ya fueron publicadas, ya mancharon mi nombre, acusándome de situaciones que nada tienen que ver con la realidad. Ya de alguna forma estoy ya afectado, he sido afectado de forma real. No voy a poder volver al estado anterior. ¿Qué es lo que busca la reparación y la responsabilidad civil? Precisamente reparar ese daño. Y si lo puedo hacer de manera pecuniaria, patrimonial, también es una situación perfectamente válida dentro de este tipo de daños. Ahora, en este punto, o sea, perdón que te interrumpa, en este punto de cuantificar, ¿cómo el juez podría cuantificar el honor, el sufrimiento de una persona, la afectación a la psiquis? Porque eso es algo irreal. Es algo irreal, es algo intangible, Yajaira, y ahí viene el principal problema del daño moral, lo que la doctrina ha denominado el quantum del daño, es decir, cuánto es la reparación. Centrémonos un poquito y pongamos una incógnita a todas las personas que nos están viendo. ¿Cuánto vale su nombre? ¿Cuánto vale su buen nombre? ¿Cuánto vale su honor? El mío podrá valer 3 millones de dólares, o como un caso en el Ecuador, que no me voy a reservar el nombre, fueron muchos millones de dólares, ¿no? Que terminó por $500,000 la reparación por daño moral. Acá también, para los televidentes en cuestiones prácticas, podemos decir, cuando a mí me imputan una deuda que realmente yo no contraje, o una deuda que nunca establecí una relación con la persona que supuestamente le estoy debiendo. Ejemplo, a veces cuando nosotros somos reportados al registro de datos crediticios, por ejemplo, con una deuda que jamás existió. Eso me va a afectar a mi tranquilidad, a mi paz familiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? También esto entraría dentro de la reparación por daño moral, aunque es bastante complicado de probar. Ahora, ¿cómo cuantifica el juez? Y aquí viene el problema, Yajaira, que nuestro Código Civil establece que es el juez quien deberá realizar la cuantificación del daño. ¿Cómo? Ese es el gravísimo problema. En el Ecuador ha quedado únicamente destinado de que sea el juez, a través de la sana crítica, a través de la lógica, la experiencia y la sabiduría, puede establecer cuál es el quantum del daño. ¿Sí? Es decir, esa indemnización. Yo puedo ir con una demanda millonaria, Yajaira, a la Administración de Justicia y decir mi honor vale 3 millones de dólares y como me mancharon el nombre, entonces el que provocó este daño tiene que indemnizarme y resarcirme por 3 millones de dólares. Y es el juez donde se va a ver una tarea absolutamente ingrata de poder determinar cuánto es en verdad la reparación que se debe realizar en caso de que así proceda y el quantum de esa reparación, cuál es el monto de esa reparación. Es un tema muy, muy complicado que la doctrina lo ha tratado en innumerables ocasiones y durante larga década. Aquí simplemente, Yajaira, nuestro país está bajo este sistema, pero hay países como México, por ejemplo, que tienen montos fijados legalmente. Es decir, ya no hay esa subjetividad del juez, que puede decir, o también de las partes, ¿no? Que mi honor vale 3 millones de dólares o 10 millones de dólares. En México, por ejemplo, tenemos una ley que regula el tema de la indemnización por daños morales, poniendo techos, ¿no? Y mínimos, dependiendo de la situación de cada persona. Lo más complicado, la cuantificación, Yajaira. Claro que sí. Bueno, ahí me parece que la Corte Nacional tiene un tema de que señala que tiene que ver la capacidad también de las partes, ¿no? O sea, de ese tema. Ahora bien, para finalizar, hay un tema muy interesante, porque estamos hablando del tema del daño moral, bueno, o sea, nos hemos enfocado, ¿no? Porque el daño moral es súper amplio, pero nos hemos enfocado en el tema del honor, la imagen y todo esto. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿qué pasa con el tema de las redes sociales? ¿Qué pasa en este mundo tan grande? Que primero es tan importante la imagen, ¿no? O sea, la gente ahora tiene su imagen plasmada en redes sociales, sea verdadera o no, la tiene, ¿ya? Y mucha gente depende de esa imagen, depende mucho psicológicamente de esa imagen.
Y también vemos que en las redes sociales existen muchos insultos, que se degrada a las personas, se insultan, es súper es súper violento en algunas ocasiones. En este caso, ¿existen acciones en estas situaciones que te comento? Claro, sin duda, Yajaira, que podrían plantearse acciones judiciales respecto de publicaciones, por ejemplo, que atenten contra el buen nombre, contra la integridad, contra el honor de una persona, ¿sí? La acción judicial existe. Ahora bien, el abogado, el defensor técnico, como asesor, debe estudiar de manera detenida y poder determinar si esta publicación realmente reúne todos los presupuestos para poder iniciar una acción de daño moral. Porque, ojo, no es cualquier insulto. No digo que esto esté bien o mal, ¿no? De insultar a las personas, de luego, es algo que no debería pasar por el respeto que deberíamos tener entre todos, el alterum non ladere que decían los romanos, el no dañar al otro. Sin embargo, hay que establecer que para que proceda el daño moral, estas imputaciones injuriosas, como dice el código textualmente, estas situaciones que manchen la honra, la reputación, el buen nombre de una persona y que afecten a su estabilidad, a su tranquilidad emocional, deben ser graves. Eso dice el código. Ahora, viene otra vez la subjetividad, que es grave, ¿sí? Para una persona puede ser grave que le digan, no sé, estás en una publicación, estás de tal o cual forma, y eso le ha afectado a su psiquis, a su tranquilidad, le ha causado angustia, le ha causado depresión. A otra persona, tal vez del mismo comentario, no le causa un efecto tan adverso. Entonces, habría que determinar cuál es la gravedad, ¿no? Para poder contar con el elemento suficiente y poder accionar a la justicia a través de la tutela judicial efectiva, a fin de que un juez pueda tutelar ese derecho que presuntamente ha sido vulnerado. Es decir, cuando se ha manchado mi buen nombre, mi honra, mi reputación. Listo, muchísimas gracias. Diego, ha sido muy clara en la explicación. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Con gusto, estoy dispuesto a apoyarnos y sobre todo tratar de que la ciudadanía conozca de temas tan importantes como los que hemos tratado el día de hoy. Agradezco la invitación, felicito esta iniciativa y éxito para todos. Muchísimas gracias. Recuerden, esto fue Ley para Todos, transmitido por OnTV. Hasta la próxima. Ya, listo. Ah, no, espera. Ya, muy bien.